Una preciosa reflexión de la bendita palabra de Dios. Quiero pedirle el favor que se ubique en el Salmo 32. Salmo 32. Y mientras usted busca allí en el libro de los Salmos capítulo 32, estemos orando mis hermanos los unos por los otros. Hay muchas necesidades, hay muchas batallas que tenemos que pelear. Aquí hay batallas de que estamos peleándole al diablo para que el Señor traiga sanidad. Muchos de ustedes están pidiendo una sanidad física, están pidiendo un levantamiento espiritual, por familiares. Pues hay muchas peticiones, hay mucha necesidad. No podemos nosotros flaquear y relajarnos. Así que seguimos orando y seguimos clamando y pidiendo al Dios del cielo. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré, mire este versículo, entender y te enseñaré en el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y todos decimos en esta hora, amén. Y amén. Bendito sea el Dios del cielo. Este salmo, si usted se fija ahí en su Biblia, usted me va a escribir un 1, por favor. Si ahí en su Biblia dice Salmo de David Masquil,
revise por favor. Y si dice masquil, me escribe 1. Sí, bueno, muy bien. Ahí al comienzo dice. Y este salmo dice la dicha del perdón. Salmo de David, masquil. Uno muchas veces no le presta cuidado a esos términos, ¿no? Simplemente lee el salmo y ya. Pero, el título, la dicha del perdón, Salmo de David, masquil. ¿Ve qué era eso de masquil tan raro? Bueno, pero si usted se fija, por ejemplo, en el Salmo 31 ya no dice masquil, ya no dice masquil, solo este. Bueno, vamos a estudiar este salmo. ¿Y qué tal si usted cierra sus ojitos un momento y le dice al Señor, yo quiero que tú me hables? Dígaselo. Cierre sus ojos y dígale al Señor, yo quiero que tú me hables. En el nombre de Jesús. Habla mi vida con esta enseñanza. Recibo mi pan en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Este Salmo 32 es precioso, precioso. Y es llamado un salmo de masquil. ¿Por qué masquil? Resulta que la palabra masquil en el original hebreo significa de instrucción. Tome nota. De instrucción. Es decir, el Salmo 32 es un salmo de instrucción, cuyo propósito principal es instruir. Ese es el propósito principal del Salmo 32. Instruir. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en este Salmo, David, el rey David, está dándonos instrucciones. Eso es lo primero a destacar de este Salmo. Lo segundo que debemos destacar es que este Salmo no es un salmo penitencial. Es decir, no es un salmo donde literalmente David está confesando su pecado y está suplicando el perdón. No, 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 no. Si usted se fija, mire cómo empieza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Aquí hay algo bien curioso. Los salmos, como están enumerados en la Biblia, no fueron escritos en ese estricto orden. Ejemplo, el Salmo 1 no fue necesariamente el Salmo 1, aunque en este caso el Salmo 1 sí fue el Salmo 1. Pero, por ejemplo, el segundo salmo que se escribió no fue necesariamente el 2. Me explico mejor. El primer salmo entre el 32 y el 51, el primero que se escribió fue el 51. Pero en la Biblia usted lo encuentra primero el 32. Entonces, el 32, el Salmo 32, es el resultado de la respuesta de Dios al clamor en el Salmo 51. Vamos despacito. La oración de confesión de David por su pecado y su arrepentimiento, es decir, ese salmo penitencial, se registró en el Salmo 51. En ese Salmo 51, David le pide perdón a Dios. Y en el Salmo 32 está el registro de su confesión. Es decir, el registro de su confesión lo encontramos del perdón recibido, lo encontramos literalmente en el Salmo 32. La confesión, para estar claros, la confesión está en el 51 y el registro del perdón está en el 32. La bendición,
y la restauración están en el 32. En el Salmo 51, él promete en los versículos 12 y 13 que si Dios le perdonaba su pecado en el 51, David le enseñaría a los pecadores a volverse a Dios. Y ese cumplimiento de esa promesa es lo que David está haciendo en el Salmo 32. Por eso es un salmo de instrucción. Entonces usted ya lo entiende mejor. Comienza con un tono alegre. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces aquí David lo que hace es impartir instrucción. Nos está contando que él había hecho su confesión ante Dios y había sido perdonado y que había experimentado una restauración completa, que había encontrado un refugio en Dios y que se le había dado una canción de libertad. Ahora, fíjese en la palabra bienaventurado. En este versículo, bienaventurado significa feliz, feliz y feliz. Pero esta palabra nosotros ya la hemos visto en otros versículos de la Biblia, específicamente en otros salmos, como por ejemplo en el Salmo 1. Y con esa palabra se inicia todo el libro de los Salmos. Si a usted el día de mañana le preguntaran en una palabra cómo se podría resumir el libro de los Salmos, usted podría decir bienaventurado, que significa feliz, feliz y feliz, o que significa feliz a plenitud. En todo caso, la palabra bienaventurado denota una felicidad plena que solo puede dar Dios. Entonces, esa palabra bienaventurado ahí en el Salmo 1 cuando empieza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, dichoso, feliz, está dejando ver que la bienaventuranza de Dios, la felicidad plena de Dios, solo la puede experimentar el que tiene muchísima, muchísima, muchísima plata y el que tiene muchos ingresos y el que tiene un negocio próspero. Ese es el bienaventurado y feliz. ¿Sí o no? No. El bienaventurado realmente va a ser la persona que ama y agrada al Dios del cielo. Es decir, esa bienaventuranza expresada en el Salmo 1 y en el Salmo 32 es una bienaventuranza que viene únicamente de Dios, no de las circunstancias, iglesia. Escuche, por favor. No de las circunstancias. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Lo que está diciendo aquí la palabra es que va a ser realmente feliz aquel que se sabe perdonado. Usted y yo tenemos misericordias nuevas cada mañana. Ayer ya pasó, suelte la culpa por las decisiones equivocadas, suelte la culpa por los errores, suelte la culpa por los pecados, deje el pasado atrás. El diablo lo quiere tener a usted anclado al pasado, atormentarlo, hacerle daño, mantenerlo anclado al pasado. Suelte, 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 proyéctese hacia lo que está delante
adelante. Si hay algo en lo que tengamos que pedir perdón, pidamos perdón, volvamos al Señor, corrijámonos y dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y no es eso lo que Dios promete entregarnos, perdón y cubrir nuestro pecado cuando nosotros nos acercamos a Él y lo confesamos. ¿No es eso lo que Dios promete? ¿No lo dice la palabra? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo. Bienaventurado aquel cuya transgresión había sido perdonada y cubierto su pecado. Usted va a leer más tarde el Salmo 51 y va a enlazar uno con el otro. El 51 es el antes, el 32 es el después. El 51 es el antes de ser perdonado, el 32 es el después de ser perdonado. Por eso empieza con ese tono alegre, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, en este salmo aparecen tres palabras: transgresión, pecado e iniquidad. Mírelas. Versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Subraya ahí, por favor, transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. Se nos muestra de una manera magistral el proceso a través del cual a nivel espiritual tanto una persona como familias enteras y generaciones son maldecidas. El enemigo nos lleva primero a transgredir cosas pequeñas, cosas pequeñas, cosas muy pequeñas. Se transgrede cuando usted hace cosas pequeñas, pequeñitas, que no son tan graves. Pero esas pequeñas transgresiones son las que pueden terminarnos llevando a pecado, y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Pongo ejemplos prácticos para que usted enganche mejor el concepto de lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Cuando una persona conoce de Dios y esa persona sigue tomando alcohol, sigue tomando, consumiendo alcohol, yendo a fiestas y a tabernas y a discotecas. Ya no se descontrola como antes, pero lo sigue haciendo. Eso es una transgresión. Resulta que esa transgresión la están viendo sus hijos. Y esos hijos el día de mañana aprenden que el Evangelio se vive así, de esa manera. Entonces ellos, ¿qué van a hacer? Transgredir. Pero no solo van a terminar transgrediendo, el riesgo también del segundo paso de terminar pecando es muy alto. Esa transgresión fue transmitida por el papá. La adoptaron los hijos. Pero en los hijos ya no fue solo una transgresión, se volvió un pecado. Y ahora los hijos, la tercera generación, los hijos de los hijos, que vieron lo mismo, ya no solo transgreden, también pecan. Hacen lo mismo. No les importa, viven un evangelio descuidado. Entonces, ¿ahora qué sucede? Hay iniquidad. Ya se volvió una maldad más profunda.
Ya esa maldad que empezó con una transgresión se volvió algo muy profundo y es lo que la Biblia llama iniquidad, porque ya está normalizado ese pecado de generación en generación. Eso es iniquidad. Y eso es lo que se ve en muchas familias. Les pongo un caso. El caso de una mamá que viene y me habla de la rebeldía tan terrible, no sabe qué hacer con su hija de 17 años. La chica ya terminó el bachillerato. Es una muchacha supremamente rebelde. Tenía un cabello largo, bonito, hermoso, pero un día le llegó a la casa rapada, calva, literal, calva. Se dejó como 3 milímetros de pelo, no más. Totalmente transformada, con un arete en una oreja, y le dijo a la mamá, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, mamá? Pues el escándalo, se agarraron, la mamá la castigó, le dio correa, la regañó, la amenazó y la muchacha se le paró y le dijo, ¿y qué va a hacer? La señora viene y habla conmigo, me consulta. Por cosas que ella me dice, yo le pregunto, ¿usted es cristiana? Ella me dice, sí, yo conozco de Dios hace muchos años. ¿En dónde se congrega, señora? No, yo hace mucho tiempo no me congrego. ¿Y por qué? No, porque sí, porque no, porque fue que fue que fue que. Yo empiezo ahí a identificar transgresión, porque dice ser cristiana, pero no vive como manda Dios. Entonces, yo sigo indagando y empiezo a encontrar pecado. Y escucho al Señor que me dice, pregúntale qué pasó en la fiesta de la finca. A veces Dios lo pone a hablar uno cosas raras, raras para uno. Pregúntale qué pasó en la fiesta de la finca. Y yo le dije, ¿usted tiene finca? Me dijo, no, yo no tengo finca. ¿Por qué? ¿Pero usted alguna vez ha estado en una fiesta en una finca? Me dijo, sí, señor, hace como 9 meses estuve en una fiesta. ¿Y qué pasó en esa fiesta? Y ella me abrió los ojos y me dice, ¿usted por qué me pregunta eso? Pues no, yo quiero saber qué pasó. Cuénteme qué pasó. No, pues estuvimos allá con mi esposo, estuvimos con la niña, estuvo harta gente, estuvimos pues tomando un asado y pues en la noche fiesta y allá nos quedamos, la pasamos muy rico y todo aparentemente normal. Y yo dije, bueno, y entonces el señor, ¿para qué me puso a preguntar esto? Y volví y le pregunté, ¿y qué pasó en esa fiesta? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero yo no entiendo su pregunta. Mejor dicho, mire, señora, usted me estaba hablando y el señor me dijo, pregúntale qué pasó en esa fiesta de la finca. Y yo le estoy preguntando. Usted vino en busca de ayuda, de orientación, de entender qué pasa con su hija. Porque había un comportamiento terrible con la muchacha, pero terrible. Y se puso a llorar esta mamá y me dijo, vea, la verdad, esto no lo sabe nadie. Yo allá tuve relaciones sexuales con una muchacha. ¿Cómo así? ¿Usted es lesbiana? ¿Usted es bisexual? ¿Cómo así? Me dijo, sí, yo siempre he tenido esa lucha. Yo siempre he sido muy rebelde. Y yo empecé muy niña a jugar con cosas que no debía. Miren, empezó con transgresiones pequeñitas, pequeñitas. Luego esa transgresión se volvió pecado, un pecado esporádico, temporal. Luego ese pecado esporádico y temporal se vuelve literalmente un pecado habitual. Y cuando el pecado se vuelve habitual en la vida de la persona, el pecado se vuelve normal, se normaliza. En el corazón de la persona se normaliza. Ya es normal pecar. Es más, hace falta pecar.
Y cuando eso es transmitido y ya usted no se arrepiente y usted ya no le interesa, se volvió iniquidad. Y cuando eso se transmite de una generación a otra, se vuelve peor. Entonces lo que esa muchacha estaba manifestando, la hija de esta señora, era esa iniquidad. Y yo se lo dije. Entonces lo que David hace en el Salmo 51 es manifestar, expresar, confesar su transgresión, su pecado y su iniquidad. Aquellos padres que luchan tanto con sus hijos para que obedezcan, que son rebeldes, uy, que tienen un comportamiento terrible, deben evaluarse ellos, antes que los hijos, deben evaluarse ellos mismos. Cuando a mí me llega consejería, casos así, que es que mi hijo, que es que mi hija, yo estoy es orando y Señor, muéstrame este papá y esta mamá, qué transgresión, pecado e iniquidad tienen. No es para juzgarlos, es para ayudarlos, es para que entiendan, es para que abran los ojos, es para decirles, usted tiene que apartarse y si ya se apartó, tiene que confesar, amigo. Mire, Señor, yo en mi pasado fui una prostituta, yo vendía mi cuerpo y hasta barato. Y ahora que me aparté de eso, entonces quiero que mis hijas sean santas, que mis hijos sean santos. No, Señor. Así no va a ser porque usted hizo cosas terribles, le dio derecho legal a Satanás. El Señor lo perdona y lo limpia a usted de toda maldad. Usted se confesó, usted se apartó, usted ya no quiere saber de eso, pero quedan cosas espirituales que van a golpear a sus hijos. Por eso tanta lucha con lo sexual, por eso tanta rebeldía. Y contra eso hay que batallar, contra eso hay que pelear. Usted encuentra muchachos que, le voy a decir una cosa, en las novias, en los novios de los hijos, se deja ver mucho de la condición espiritual del corazón de sus hijos. Nunca se les olvide eso. Nunca. En las novias que se consiguen, en los novios que se consiguen, hay mucho de la condición espiritual de sus hijos. Y ustedes, mamás y papás, tienen que estar atentas, atentos a eso. Yo hablaba con un muchacho hace algunos días y le decía, mijo, pero ¿usted no se ha dado cuenta que usted se levanta en mujeres con unas características? ¿Cómo así, pastor? Usted siempre que tiene una novia, tienen que tener esto. Mire, eso es como cuando usted ve a una mujer que dice, es que a mí me tocan todos los guaches, a mí me tocan todos los groseros, los que golpean. No, el problema no son los que le llegan, el problema es su corazón. Este Salmo 32 tiene un trasfondo que usted no se alcanza a imaginar. Entonces esas tres palabras no las olvide: transgresión, pecado e iniquidad. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Está diciendo David, yo me resistí mucho tiempo, el suficiente como para quedar con una enfermedad, con una artritis. Ya no sabemos si degenerativa o qué tipo de artritis. Aquí lo único que dice fue que a él le quedó una enfermedad. Dice, envejecieron mis huesos. O sea que él tuvo una lucha. Él no tuvo el pecado y simplemente corrió y no. Mientras callé, tuvo un tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero tuvo un tiempo en el que él cayó, pero fue el tiempo suficiente para que sus huesos se envejecieran. Y escuche, iglesia, los huesos no se envejecen de la noche a la mañana. En un mes no se envejecen los huesos, hermano. En un mes no se envejecen los huesos.
Entonces, de este versículo 3 sacamos una conclusión. La resistencia a la confesión del pecado trae enfermedad y deterioro físico. Tome nota de eso. La resistencia a confesarle el pecado a Dios trae enfermedad y deterioro físico. Aquí lo está confesando David. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Detengámonos un momento ahí, en el versículo 4. Léalo con cuidado, por favor. Ponga sus ojos ahí sobre el versículo 4 y lea. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche se volvió mi verdor en sequedades de verano. Uy. Hay un lugar muy caliente que yo he conocido. A mí me encanta el calor, la tierra caliente, me gusta. Aguanto el calor y me gusta. Pero hay un lugar que no me gusta aquí en Colombia. Queda en el departamento del Huila. Es un caserío, ha crecido ya, pero cuando yo conociera un caserío se llama Castilla. Queda como a 1 hora del Huila. Mire, hermano, Barrancabermeja es eh, un clima muy suavecito a lo que hace allá. Es una cosa impresionante. Allá usted ve las piedras brincar del calor. Allá comprobé que el dicho de que las piedras brincan del calor no es dicho, es verdad. Allá. Es impresionante. Es impresionante. Usted ve en el piso, las piedras brincan. No hay aire, no hay brisa de absolutamente nada. Es seco el aire. Es desesperante. Yo no sé si usted ha estado en un lugar así. La Dorada es un paseo. El clima de La Dorada es un paseo. Al lado de ese lugar allá. Para que se haga una idea de cuando dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Usted sabe qué es eso? Todo es verde. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa expresión se agravó sobre mí tu mano tiene dos connotaciones importantes aquí en este salmo. La primera, David está diciendo y está reconociendo que la enfermedad que él estaba viviendo en sus huesos era fruto de algo que Dios estaba permitiendo y que la cosa se fue poniendo peor. Se agravó sobre mí tu mano. Él reconoció que ni era el diablo, que ni era... No. Era literalmente Dios permitiéndolo. Se agravó sobre mí tu mano. Y lo segundo es que la segunda connotación de esta expresión es la conciencia de David ya no estaba en paz un solo segundo. Dios no lo dejaba en paz un solo segundo. Es cuando en medio del pecado usted está desesperado, usted siente que algo no está haciendo bien, usted se siente mal. Se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche, ya no tener paz, ya no tener gozo, ya no tener tranquilidad, ya no tener nada, sentirse solo. Se agravó sobre mí tu mano. Y eso es lo que muchas veces en medio del pecado, en medio de la condición de apartarse, es lo que la gente vive. Pero por no tener discernimiento,
No lo entienden, simplemente dicen, es que estoy deprimido, es que estoy triste y además de eso, pastor, me enfermé, imagínese, le salió otra pata al gato. Fui al médico, pastor, y mire, tras de que no puedo dormir, tras de que no concilio el sueño, pastor, y yo no sé qué me pasa, pastor. No, pastor, yo dormía lo más de bien, pastor. Yo dormía bien, pastor. Mire, yo ponía la cabeza sobre la almohada y quedaba como una piedra, pastor. Ay, no, pastor, pero no, pastor, mire, desde un tiempo para acá yo me acuesto a dormir, sí, yo me duermo y a la hora estoy despierto, 1 de la mañana estoy mirando para el techo y de vuelta para aquí, de vuelta para allá y yo ya no sé qué hacer, estoy desesperado y me duermo por allá a las 5 de la mañana y me toca levantarme a las 5:30, pastor. Y así estoy, pastor. Y me siento desesperado y no tengo paz, pastor. No sé qué me pasa. Y además de eso, acabo de ir al médico porque me agarró un dolor aquí en esta parte. Ay, no, pastor, usted viera aquí en esta parte izquierda. Me agarró un dolor y voy al médico y me encontraron un mioma, pastor. Me encontraron un quiste, pastor. Me encontraron y parece que es maligno, pastor. Y yo ya no sé qué hacer, pastor. Ahí está David. Ese es el salmo, ese es el versículo 4. Eso es lo que él está describiendo. Pero además de eso, David nos dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces es como si la persona que le está hablando a usted, le está contando toda esta situación, le dijera, no, pastor, y además de eso me acabo de quedar sin trabajo, pastor. Imagínese, yo dependía de mi trabajo, pastor, y también que me estaba yendo, pastor. O se me cayó el negocio, pastor. Estoy en quiebra. Todo lo que él hacía, que prosperaba, todo ese verdor, se volvió en sequedades de verano. Eso es lo que David está diciendo. Mire la situación tan espantosa que está describiendo. Pero él reaccionó, dejó a un lado el orgullo, el qué dirán, la soberbia. Ay, es que me da miedo que me juzguen, me da miedo que me juzguen. Usted lo que no quiere es que le confronten ese orgullo con el que lucha, y esa soberbia y esa altivez, porque creemos que somos los chachos marachos. Pero David no. David no tuvo miedo. David se acercó al Señor y dijo, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. No la encubrí, no la encubrí, no la encubrí, Señor. La confesé, la confesé. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo así, pastor? ¿Por dónde empezó David en la confesión? Por la raíz. Empezó por la raíz. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones. ¿Ve las tres palabras claves? Un músico, Selah. Acuérdense que los salmos son cantos, ¿no? Todo esto son escritos a los que se musicalizan, son cantos. Entonces, David está diciendo, Señor, yo no te encubrí nada, yo no te encubrí, yo no te encubrí absolutamente nada. Entonces aquí David está diciendo literalmente, dando una enseñanza de cómo se tiene una relación con Dios, compañerismo. El versículo 5, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, lo podríamos resumir en compañerismo. Mi pecado te declaré, no encubrí mi maldad. Confesaré mis rebeliones al Señor.
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Compañerismo. ¿Qué hizo David? No solo hubo una confesión, escúcheme iglesia. El tema no es solo confesar, porque usted y yo podemos confesar. El tema es confesar y tener compañerismo con el Señor. Usted y yo debemos confesar, pero además de eso, debemos restablecer el compañerismo con Dios, porque la confesión sin compañerismo, pues nos va a llevar a caer otra vez en lo mismo. Si yo empiezo a tener un compañerismo con el Señor, la cosa va a ser diferente. Entonces es importante ese compañerismo, lo está expresando aquí David. Compañerismo. Aquí hay instrucciones para restaurar esa relación con el Señor. Me acerco con confesión, confieso todo, no oculto nada, y empiezo a tener un compañerismo con el Señor. Mira el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Cuando David se refirió a la inundación de las muchas aguas, se estaba refiriendo al diluvio en la época de Noé. Noé estaba en el arca cuando llegó el diluvio, pero esa inundación que los acabó a todos, elevó a Noé. Escuche, escuche. El que tiene compañerismo con el Señor, una relación de compañerismo con el Señor, en medio de las inundaciones de las muchas aguas, en vez de hundirlo, lo elevan. Por causa de estar en el arca, el símbolo del arca es compañerismo, es relación activa con Dios. Noé y su familia no murieron, mientras todos los demás murieron y se hundieron, ellos fueron elevados. Las aguas del juicio de Dios no alcanzaron a Noé. Entonces, mis hermanos, aquí hay, mire este tesoro tan importante. ¿A qué nos está llamando el Señor? A tener una relación de compañerismo con Él. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Oiga, con cánticos de liberación me rodearás. Este versículo termina con la palabra Selah, que se traduce, se le atribuye a un músico antiguo, pero también la palabra Selah significa pausa. Entonces los músicos cuando estaban cantando y decía Selah, ellos paraban, hacían una pausa, se detenían. Entonces aquí simboliza la invitación a reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Es una pausa musical. Era un momento de silencio. Ahora, piense usted en una cosa. ¿Hemos perdido nosotros esas pausas? ¿Hemos perdido nosotros esas pausas en nuestra relación con Dios?
A veces hablamos mucho y cuando hablamos atropellamos, no escuchamos. Si en su casa hay alguien que conoce de Dios y vive gritando y vive criticando y vive mandoneando y vive a toda hora, a todo momento, quizás sea bueno decirle Selah, Selah. Con eso usted qué le está diciendo a su familiar, guarda silencio, pausa. Es bueno que en esta última semana de ayuno hagamos voto de silencio. Propóngase usted un día, 2 días o por jornadas, ya sea una mañana, una tarde, estar en silencio, silencio, no hablar, silencio, no hablar. Así vea el desorden, así vea patas arriba la cocina, así vea que ensuciaron, así vea que desordenaron, así no esté de acuerdo cómo tendieron la cama, así no esté de acuerdo con una cosa, con la otra, así lo que sea. Silencio, silencio. Va a ver lo difícil que es eso, hermano. Pero Dios nos manda eso. Dios nos está invitando constantemente a reflexionar sobre su palabra, meditar en ella. A veces estamos atacados, acelerados, acelerados. Vamos a 1000. Queremos todo ya, que todo se haga ya, pero es que ya, pero es que ya, pero es que ya, 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 ya. Y todo es así, así, así. Es que todo tiene que así, así, así. Silencio. Selah. Porque el silencio es refugio en Dios. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y cuando él dispuso su corazón, cuando él dijo, Señor, tú eres mi refugio, David reconoció que necesitaba ese silencio en Dios, que solo él lo podía guardar de la angustia y que en vez de estar hable y hable y hable, cánticos, adoración, alabanza, alabanza, adoración. Vino la palabra, el Señor le habló, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, David. Sobre ti fijaré mis ojos para que Dios fijara sus ojos sobre David. Tenía que haber una cercanía. Usted puede estar cerca de la oración, de la iglesia, del servicio, pero lejos de Dios por el mismo acelere de su alma. Y usted está muy autojustificado en que usted está bien, está acelerado. Te haré entender. Dígale al Señor en este momento, dame entendimiento y te enseñaré el camino. Dígale al Señor en este momento, dame enseñanza. Mis amados, entendimiento y enseñanza necesitamos. Pero escúchenme, ¿los cánticos son un arma? Claro, por supuesto.
Cuando usted, en vez de la angustia, el dolor, la tristeza, la desesperación, el miedo y todas esas cosas que vienen a nuestra alma traídas por Satanás, en vez de todo eso, usted se dedica al canto, a la alabanza, a la adoración, a adorar, adorar, a decirle al Señor, enséñame, muéstrame, guíame, ayúdame, levántame. Glorifícate, Señor, aquí estoy, Padre. No entiendo lo que pasa, pero yo te adoro a ti. Entonces usted es protegido, con cánticos de liberación me rodearás, porque infundirá el Señor aliento a su alma y lo pondrá a cantar, a adorar. Y los demonios no lo podrán tocar, no lo podrán venir a confundir, no podrán hacer eso, por más que quieran. Te haré entender y te enseñaré. Pero ese versículo 8, si usted se fija, viene después de qué? Viene después de oración. Viene después de hacer del Señor un refugio. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Van a empezar a venir respuestas cuando descansemos en Él. Confesamos, descansamos, adoramos. Tome nota. Confesamos, descansamos, adoramos. Y cuando eso viene, empezamos a tener esa cercanía con el Señor y lo empezamos a escuchar. Y el Señor le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire cómo la palabra se le empezó a revelar. Versículo 9. David, mi hijo, usted ha sido como un mulo, como un caballo. Por eso le digo hoy, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos creyentes no están dentro de la órbita de Dios, de la voluntad de Dios. Parecen perdidos en el espacio. Sin embargo, Dios promete a través de su providencia guiarlos, guiarlos. Como lo hizo, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en el libro de Esther. Y aquí, en este versículo, se está comparando al creyente que no está siendo guiado por Dios, sino por su soberana voluntad, por lo que yo siento, por lo que a mí me parece, por mis crisis existenciales, es que estoy confundida, es que estoy confundido, es que no sé qué hacer, es que pues voy a mirar. Dios promete guiarlo como a una mula obstinada. Caballo y mulo, animales tercos que se tienen que guiar. Entonces dice la palabra, no seas como el caballo o como el mulo, no tienen discernimiento, no tienen entendimiento, sino que por ese brío y por esa fuerza toca ponerles freno y rienda para que puedan obedecer. Versículo 10. No, perdón, antes de pasar al 10, mire cómo finaliza el 9, porque si no, no se acercan a ti.
Hay dos formas de acercarse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Hay dos formas. Una forma que es la forma fácil y no dolorosa. ¿Y es cuál? Obedeciendo y atendiendo a Dios y a la palabra. Y otra forma que es bien dolorosa y es a través del trato fuerte de Dios. Hay ovejas que son así. Necesitan de ese freno, de ese cabestro. Necesitan del látigo, de la vara en la espalda para que se acerquen al Señor. Dios lo guarde a usted y a mí, mis amados. El Señor nos guarde. Que usted pueda decir ahí donde está sentado con sus ojos cerrados, amén, guárdame, yo no quiero ser como el mulo y el caballo, y en lo que tenga que obedecer, obedezco, y como tenga que hacer las cosas, las hago. Como tú dices, yo las hago, Señor. Sigamos. Versículo 10. Ya estamos terminando. Muchos dolores habrá para el impío. Esto es una promesa. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Quien quiera que usted sea, donde quiera que usted se encuentre, lo que sea que usted haga, a lo que sea que usted se dedique, si usted conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, Él le garantiza elevar su corazón con alegría al Dios del cielo. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Ahí donde está, diga, tu misericordia me rodea, Señor. Usted ya no es impío, porque usted es creyente. Usted ya no es impío. Muchos dolores le esperan al impío, pero usted es creyente. Y diga amén. Pero si usted es creyente, sobre usted el Señor fijará sus ojos y le hará entender el camino por donde debe andar. A mí la gente me llama angustiada, pastor, mi hijo, pastor, mi papá, pastor, mi mamá, pastor, mi esposo, pastor, mi esposa, se quieren alejar, no quieren volver a Dios, ahora me salieron con cuentos raros, ahora no se preocupe, cójala suave, póngalo en oración, póngalo en la olla de la oración, que la olla de la oración ablanda lo que sea, hermano, lo que sea. Y si es con sus hijos, tranquila, ore. Y si están rebeldes, ore. Y si están zafados, ore. Que cuando Dios diga meter mano allá con el personaje, la cosa va a ser a otro precio. No hay un creyente que sea más fuerte que Jonás. No hay un solo creyente que sea más fuerte que Jonás. Y Jonás, con todo y lo profeta que era, lo metieron allá entre la barriga de una serpiente, iba a decir, de una ballena. Ay, Señor, al rebelde el Señor le tiene una ballena por ahí lista. Le tiene una barriga por ahí lista. Pero dice aquí, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y termino diciéndole, iglesia, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Eso vamos a hacer esta semana, a partir de hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar. Gracias, Dios del cielo. Seguimos adelante orando.
Seguimos adelante clamando. Seguimos adelante buscando, 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 buscando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.